Hola a todos, hoy nos encontramos con una profesora muy especial, ella es Anna Schleicher, quien es archivera desde 1967, licenciada en archivología desde el 2008, profesora de historia desde 1985 y magíster en patrimonio cultural material, administración, conservación y legislación en 2013, otorgados por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Con 60 años de trayectoria en la profesión, también ha participado en diferentes eventos académicos alrededor del mundo y es miembro activo del ALA y del ICA. Y hoy vamos a hablar un poco sobre todos estos 60 años de trayectoria. Hay mucho para contar. La profesora no solamente ha aportado al desarrollo de la archivística en Argentina, sino también en Latinoamérica. Y estoy muy feliz de tenerla aquí porque vamos a hablar un poco de su vida profesional. Entonces, profe, primero que nada, bienvenida y gracias, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Bueno, mis primeras palabras son buenas tardes desde Argentina, Córdoba, a todos. Y expresar mi agradecimiento, estimada Nelly Paneso, por esta oportunidad de compartir contigo, a quien he seguido en toda tu actividad en contenido archivístico. Mis felicitaciones. Y es Gracias. para mí una inmensa alegría compartir este espacio con una profesional joven, vital, llena de energía y tratando de difundir el conocimiento archivístico a todo nivel por este canal de YouTube, Así es, contenido profe. archivístico. Y yo muy feliz que usted me haya aceptado la invitación porque desde hace rato pues la quería tener en este espacio. Justamente es para visibilizarnos entre nosotros mismos, conocernos y obviamente un perfil como el suyo no podía quedarse por fuera de estas entrevistas que vengo haciendo desde el año pasado. Bueno, me gustaría empezar como con una pregunta que me inquieta mucho en todos los que somos archivistas y es qué la motivó a estudiar archivología, que es como se denomina en Argentina, y en la Escuela Nacional de Córdoba en los años 60, porque eso también tiene un contexto histórico y social muy interesante. Los años 60 marcan un espacio, son las circunstancias de vida. Realmente yo nunca imaginé que iba a estudiar archivología. Me recibí el 30 de noviembre de 1964 de maestra normal nacional, de padres de posguerra, después de haber estado en un campo de trabajo forzado, mis padres, mis hermanos, y quería ser autosuficiente. Tuve una entrevista con el director del hospital privado ese 4 de diciembre del 64 para trabajar como secretaria suplente de los médicos, de las señoritas que iban tomando sus licencias anuales. Y me dijo, no, yo me había recibido de maestra con su hija en el mismo colegio. Tengo otra tarea para ti. Dice, crucemos el pasillo. Había un letrero que decía archivo. Acá vas a trabajar, Ana, en el archivo del hospital privado, que en su momento era el mayor centro médico de Córdoba. Así empecé en diciembre del 64, recién salida de mi colegio secundario, a trabajar en un archivo y le abría las historias clínicas a los empleados de Industrias Kaiser Argentina en el plan de salud, porque era una obra social para los empleados de una gran industria automotriz como era la Kaiser. Y me dice en febrero, ahora deseo que vayas a la Facultad de Filosofía y Humanidades y hables con el director de la carrera de archivología, el doctor Aurelio Tanodi. Tuve la entrevista y no, bueno, era en el segundo piso del pabellón España. Me dice, baje al primer piso y hable con la licenciada María Elsa Fajardo. Y ahí me encontré con una archivera excepcional que se había perfeccionado en España y ella marcó mi profesión de 60 años como archivera. En marzo comencé mis estudios del año 1965 como
estudiante de la carrera de archivología. Me recibí en 1967 y ese mismo año vino Elsa Fajardo a mi casa a decirme, ¿quieres trabajar en la escuela de archivología? Sí. Le digo, ay, sí, estoy sin trabajo, me iba a casar, no me casaba. Entonces era la oportunidad. Y así me contrataron por tener el promedio más alto de los egresados hasta ese momento como secretaria de la escuela. Fui realmente discípula de Aurelio Tanodi. Me formó para ser profesora en la escuela. Y así, en el año 1967, a finales, él hizo un recorrido por los archivos patagónicos del sur de la Argentina y encontró en el Archivo General de Santa Cruz, en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, ciudad de Río Gallegos, que estaba totalmente desordenado. Y me dijo, preséntese a un concurso para organizar ese archivo. Con 20 años me fui a la Patagonia a organizar el archivo. Ahí fue la primera experiencia, después de historias clínicas hospitalarias, el organizar un archivo. Era una época que ni teléfono tenía en el archivo, no había fotocopiadora, no había WhatsApp, no había internet. Era solo un teléfono para poder hablar y cuando tenía mis grandes dudas lloraba y aparecía el concepto, la teoría. Por eso es tan importante el background, la teoría. No dejé de estudiar y leer nunca, porque no se puede resolver lo práctico si no tenemos la teoría. Nuestros principios rectores de proveniencia, de orden original, son fundamentales para poder organizar un archivo. ¿Y qué vamos a hablar ahora con el impacto de la tecnología y del mundo digital y todo lo intangible que hay en los archivos? Pero el principio de procedencia debe ser reinterpretado, pero se mantiene. O sea, estoy feliz. Cuando me preguntan qué eres, digo con orgullo y satisfacción, soy archivera. Ese es mi primer diploma. Claro, Nelly, tú sabes que si yo digo archivera o archivero en México es un mueble de 4 cajones con visibilidad horizontal, pero acá es como nos llamamos nosotros. También podemos llamarnos archivistas, pero el título que reciben nuestros estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba es archivera o archivero. Iba a mirar mi diploma colgado que dice mi primer diploma como archivera. Y es la profesión que he abrazado y que me ha dado innumerables satisfacciones en la vida. Me ha permitido conocer, escuchar, recibir clases de personas como Luciana Duranti en la Universidad de British Columbia en Canadá. Ha sido tan rica mi trayectoria de aprendizaje y creo que también he transmitido mi saber durante 46 años en la Universidad Nacional de Córdoba, tanto a los alumnos de primer año con gestión de documentos como a los alumnos de tercer año con archivos administrativos e históricos. Estoy feliz. Tú sabes, Nelly, que yo iba a estudiar física nuclear. Eran en marzo las inscripciones. En lugar de física nuclear me anoté como archivera y feliz de ser hoy en día fellow del ICA y miembro de honor de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Dos distinciones maravillosas a mi trayectoria. Totalmente, profe. Y yo creo que coincidimos, y no solamente usted y yo, sino muchos archivistas que llegamos como por accidente, ¿cierto? Llegamos por accidente a esa hermosa profesión y nos enamoramos y bueno, y se nos nota la pasión y la gratitud que tenemos con
con ser archivistas o archiveras o licenciadas en archivología, como sea pues que se denominen cada uno de los países. Entonces me alegra mucho ese bonito accidente y me gustaría hacer una pregunta muy enfocada a la emoción. ¿Qué sintió usted cuando el papá de su amiga le dijo que no iba a ser la secretaria, sino que iba a trabajar en el archivo, sabiendo que no, usted no conocía nada con relación a eso? ¿Qué sintió en ese momento? Un impacto terrible. Vi las estanterías llenas de historias clínicas, estantes y estantes, un personal humano maravilloso, la década del 60, una época marcada por el alunizaje del hombre en la luna en Ujú. 1969, eh, 1968, sí al amor, no al odio. Realmente somos una generación privilegiada. Sentí que era un mundo por desconocer. Tenía un fichero con tiritas donde se anotaban el índice alfabético nomástico de pacientes. Yo no sabía escribir a máquina, yo era maestra normal nacional. Entonces mi primer compromiso fue aprender, aprender a dactilografía, aprender a escribir a máquina. Y lo hice en 60 días con auriculares en una institución de avanzada, gracias a Dios que lo pude hacer, y me convertí en una eximia dactilógrafa. Hoy en día ya ni se fabrica la máquina de escribir. Yo tengo una Sí. portátil arrumbada porque durante años todavía algún formulario se tuvo que hacer a mano. Y empecé a darle el número de historia, la apertura de la historia clínica a los pacientes, a los recién nacidos. Y otra cosa, aprendí personalmente el alto valor de la palabra ética, porque me podía encontrar con diagnósticos terribles, porque hacíamos la clasificación internacional de diagnóstico de enfermedades por la Organización Mundial de la Salud, y eran apellidos algunos conocidos o podían ser de alguien Ujú. cercano a mí, y ahí el trabajo archivístico exige un código de ética que lo tenemos a nivel de Consejo Internacional de Archivos y a nivel de Asociación Latinoamericana de Archivos. El sigilo, el secreto profesional de información. No existía la ley de datos sensibles, pero sabíamos que manejábamos datos sensibles en la historia clínica. No había fotocopiadora. Un paciente para recuperar su historia clínica había que transcribírsela dactilografiando de la Mm. letra neográfica de los médicos Dios y mío. solo se accedía a contados pacientes que realmente fundamentaban. Hoy en día hay una ley que dice en la Argentina que la información de la historia clínica es del paciente y tiene derecho a recuperarla en cualquier. En aquella época, la década de los 60, no. Y el director del hospital privado, el doctor Aaron Weisman, me preparaba para especializarme en San Juan de Puerto Rico, en el centro médico, en administración de historias clínicas, con beca de Organización Mundial de la Salud. Y ahí es cuando ese novio de ese momento me dice, no, la beca o yo, nos casamos, no. Ya Y tuve sabemos qué que, decisión tomó. y renuncié a mi cargo en el hospital privado para no ir a San Juan de Puerto Ay, Rico. Y te comento, Nelly, que cuando estuve en el año 1975 en el centro médico, en la Escuela de Administración de Historias Clínicas, la directora recordaba que yo estaba anotada en el curso que ella fue estudiante y que me llamaban en la asistencia. Mi apellido, sí, no, somos los únicos en la República Argentina que vino mi papá y mi mamá, mis hermanos, y bueno, después los matrimonios, los niños, los hijos, nietos. No es tan fácil de olvidar. ¿Cómo se pronuncia? Es lo primero. sí. Este,
Conclusión que no me casé y entré a trabajar en la Escuela de Archivología y trabajé por casi 49 años. Tú sabes lo que es ser empleada de la Universidad Nacional de Córdoba, casi 49 años. Me jubilé a los 70 años, o como dicen en Colombia, me pensioné, o en Brasil, me aposenté a los 70 años. Sigo activa, me Muy encanta. activa, muy activa y cosa, profe, que yo sé que el gremio le agradece profundamente porque profesionales como usted es que uno quiere tener siempre cerca y tenerlos como referente para cuando uno sea grande también ser como ustedes. Y qué bueno que haya aprovechado como todas estas oportunidades del momento y sobre todo pues ahorita estábamos hablando un poco antes de la grabación que en un país como Argentina que es de Latinoamérica, pero es uno de los que más ha avanzado en el tema del posicionamiento de la mujer en la sociedad y esto se nota que usted haya podido acceder a la educación superior en los 60, haya podido acceder a un trabajo digno en la década de los 60 y qué bueno que haya tenido también la oportunidad de escogerlo, ¿cierto? Que no fue algo, una imposición, sino que usted tuvo la oportunidad de explorar por accidente, o sea, lo que haya sido, pero tomar la decisión de seguir estudiando y formándose en esta hermosa profesión. Y eso lo voy a unir como con una segunda pregunta, y es ¿cuáles son sus recuerdos más vívidos con relación a su experiencia como docente e investigadora de la universidad? Porque bueno, ya sabemos cómo llegó allí y luego se convirtió en profesora de la universidad. ¿Cuál ha sido como esas experiencias que a usted le gustaría compartir con nosotros hoy? Mira, Nelly, yo fui mamá a los 23 años y a los 23 años me paré frente a un curso con alumnos, en muchos casos, mayores que yo. El primer día de clase de primer año era terrible, era inaguantable en mi casa. Y Aurelio Tanodi me decía que era responsabilidad. Me asustaba el grupo desconocido cuando conocía a mis alumnos. Por eso digo que la enseñanza presencial no la podrás reemplazar ninguna inteligencia artificial, ninguna machine learning, ninguna enseñanza a distancia. El contacto, mirarnos a los ojos, saber que el alumno está inquieto o se distrae o hay que contar una anécdota. Aprendí a viajar con mis alumnos. Les encantaba cuando yo hacía un viaje que les contara mis experiencias. Pero en el año 1974, a los 4 años que yo era profesora, los docentes de la Escuela de Archivología recibimos un desafío tremendo, ser profesores del Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos con becarios de la Organización de Estados Americanos, donde en 1972 se designó en la OEA a la Escuela de Archivología, archiveros en esa época, como sede del CIFA, Centro Interamericana de Formación de Archiveros, luego denominado SIDA. Y los primeros años teníamos que recibir docentes de toda Latinoamérica que eran pares nuestros. Tú sabes la responsabilidad de pararte adelante de un curso con profesores con trayectoria. La recuerdo a nuestra querida Luz Alba Chacón de Umaña, a Marcela Inch, Luz Alba Chacón Umaña, que fue directora del Archivo General de la Nación de Costa Rica, Marcela Inch, que fue directora del Archivos y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, Grecia Vasco Escudero, directora del Archivo General de la Nación de Ecuador, una pléyada. Nuestro querido César Gutiérrez Muñoz de Perú, que fue director del Archivo General de la Nación de Perú. He estado hace unos días con Dora Palomo de la Universidad Católica
al frente del archivo maravilloso, con Ada Arrieta, ex becaria, ver la Ada Arrieta desde el año 77, hace 48 años que fue mi alumna, y estrecharme en Lima, en la Universidad Católica, en un abrazo. Esos son los momentos felices de la docencia, cuando uno recorre este camino tan hermoso que he recorrido de archivista, docente, investigadora, profesora del Centro Interamericano de Desarrollo de Archivo, profesora en la Escuela Superior de Archivística de Paraná, Entre Ríos, que se convirtió en universidad provincial, que he viajado a San Juan por un día a dar una conferencia, que hay una Universidad de San Juan que imparte una licenciatura en archivología. Momentos maravillosos. Dora Palomo fue alumna mía en el último curso de becarios de OEA en el año 88. Y te cuento otra adquisición. Un becario de Costa Rica, Williams, es el esposo de mi sobrina, es mi sobrino político. Yo ofrecía locro y empanadas el día patrio de la Argentina. La conoció a mi sobrina, se enamoraron y se casaron. Bueno, y hoy viven en Argentina con dos hijos maravillosos. O sea que hasta la profesión se imbricó en mi familia personal. Sí, la Mira lleva. si la docencia no me dio muchísimo, una experiencia de un conocimiento y que los mantengo a muchos de mis exalumnos, hoy colegas, en el Facebook. Tengo amistades de años y hace pocos días ha sido mi cumpleaños y le decía a mi esposo, he sido tan saludada, que todavía hoy me estaban llegando saludos. Le digo, qué hermoso recibir tanto cariño en vida, que es lo maravilloso. O sea, la docencia amé. Yo podía tener el problema, el dolor más grande, pero me paraba delante del curso y para mí todo pasaba a un segundo plano. Era el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estar compartiendo con mis estudiantes el conocimiento, esta ciencia archivística que hoy en día es una ciencia, ya no es más como el siglo pasado emergente, es una ciencia o disciplina, no acepto que emergente. Esa es otra discusión que tenemos para otro espacio muy interesante, profe, para hacer. Pero ahorita aquí lo más importante es todas esas experiencias que usted ha tenido de todo tipo, gracias a la archivística y con relación a la docencia. Yo creo que son de las grandes pasiones, no solamente ser archivista o archivóloga o archivera, sino poder compartir en espacios de aprendizaje con otros, porque no es solamente, usted lo mencionaba, no es solamente enseñar, el aprendizaje que uno se lleva como profesor es inmenso. Y yo creo que coincidimos también en que a veces uno puede estar pasando situaciones difíciles en la vida personal, pero el estar en un espacio haciendo lo que uno le gusta, compartiendo con los colegas, eso es. Aprendiendo, Nelly, el docente aprende de sus Y alumnos. esa Es una, lucecita, es una lucecita en la oscuridad cuando uno de pronto está pasando momentos no tan agradables y lo para uno y lo mantiene de pie y es como esa motivación y esa chispa que hace que sigamos allí, pero es justamente porque estamos haciendo lo que nos gusta, porque si no nos gustara, no. Nelly, y actualmente desde el año pasado doy clase en el diplomado, que soy la coordinadora del diplomado de archivística, gestión de documentos y administración de archivos, y en el diplomado de gestión de documentos digitales. Es virtual, pero con reuniones sincrónicas. Y he cosechado hermosas amistades. Este año la que tuvo el contacto conmigo de Perú, Laura Iturbe, que es nuestra alumna en el diplomado de gestión de documentos digital. Son experiencias maravillosas.
que no reemplazan a la enseñanza presencial, pero uno interactúa a través de la pantalla y la pandemia también favoreció nuestro desarrollo porque hubo muchas conversatorios, conferencias, ponencias. Bueno, nos encerraron. Yo como adulto, como persona mayor, me encerraron bastante, pero mi comunicación con el mundo era con esta pantalla y interactuando con un montón de seres por todo el mundo. O sea, y es aprendizaje. Nosotros damos y recibimos. No existimos los docentes sin los alumnos y los alumnos necesitan un docente también como guía, como orientador de su proceso de enseñanza-aprendizaje, no para transmitir la verdad absoluta, Ujú. sino para guiar, orientar en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje que cada persona lleva a cabo en sus tiempos y con sus potencialidades. A mí me costó, por empezar tan jovencita, aceptar que había alumnos de 10 y de 4. Yo quería que todos fueran brillantes, hasta Sí, que un día me di cuenta que no solo era blanco y negro, que había grises. Y como en todas las profesiones, hay blancos y negros y hay grises, pero que se destacaron, porque no significa que un excelente alumno sea un excelente profesional. Hay un potencial que se desarrolla o no en distintas áreas, ya sea como investigador, como trabajador en un archivo, como docente. Es tan rica nuestra profesión. Hay tanta variedad de archivos públicos, privados, de empresas, de seguro, transporte, en toda actividad. Hasta nosotros tenemos nuestro propio archivo personal. Yo estoy rodeada de papeles, tengo más papeles ahora que antes de documentos, profe, de documentos. de documentos. Sí, lo que pasa que no, muchos de los documentos no nacen de una manera orgánica Ujú. para convertirse en documento de archivo. Muchos son documentos que prueban, hay algunos sí, una constancia, por ejemplo, acá debo tener una del Perú, este es fruto de un trámite, es un documento de archivo, pero es mi archivo personal. Así es, profe. Profe, algo que usted decía ahorita con relación a la presencialidad, es cierto pues que nada reemplaza el estar presente con el otro, el sentir la energía, el calor humano y todo esto, pero tampoco podemos desconocer que justamente los encuentros virtuales, lo que usted decía, no solamente en la pandemia, hoy en día usted y yo estamos acá reunidas grabando esta sesión que va a quedar para la posteridad y es gracias a la tecnología. Estamos ubicadas en polos totalmente opuestos, yo más cerca al polo norte, usted más cerca al polo sur, y gracias justamente a la tecnología es que podemos tener este tipo de conversaciones. De lo contrario, digamos que por lo menos yo estoy muy aislada físicamente de muchos colegas, entonces me sería casi imposible seguirme manteniendo tan presente y activa como en esta profesión. Profe, una pregunta también muy importante con relación a de los estudiantes que usted tuvo, ¿qué estudiantes tuvo de Colombia? Ay, Miriam Mejía Echeverri, mi querida Miriam, el, el papá de Carlos Zapata, nuestro actual colega y representante nacional en el GRIBEAU. Recuerdo con muchísimo cariño Dora Delia Palomino Urbano, cuando el Archivo Nacional de Colombia estaba en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional. No existía el archivo. Yo estuve en Colombia, amo la tierra colombiana, amo la cumbia, el café de Valdés. Eh, en el año 74 integré una misión de la Organización de los Estados Americanos con el doctor Aurelio Tanodi, María Elsa Fajardo, Esther García y yo.
que nos recibió hasta Pastrana, el presidente La época. de ese momento en 1974 de Colombia. No solo estuve en Bogotá, de lunes a jueves estaba en Bogotá y el fin de semana íbamos a Cali, a Antioquia, a Medellín, a Santa Marta, a Tunja, Villa de Leyva. He compartido, hermoso, Dora, eh, no, Delia Palom, era una eximia paleógrafa, fue alumna. René Arce Aguirre de Bolivia, que falleció este año, César Gutiérrez Muñoz, René Cuellar de, bueno, muchísimos alumnos que recuerdo con mucho cariño. eh, y en Colombia realmente fructificó. Hegel hablaba del espíritu de los pueblos. No habló de América, que había sido en el Oriente, después pasó al Imperio Romano. Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, con el Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, con cursos durante 15 años continuos, fue el espíritu donde anidó la archivística en Latinoamérica. Publicábamos un boletín interamericano de archivos, luego llamado Anuario Interamericano de Archivos, que se enviaba por correo postal a los 5 continentes. Y la OEA se preocupó de formarnos como profesionales. Yo lo primero fue esa misión de asistencia técnica para elaborar una guía de los archivos de Colombia. Y personas que tuve la dicha de conocer, como el doctor Palacios Preciado, que marcaron un hito. Miriam Mejía Echeverry en el Archivo General de la Nación. Realmente me olvido de muchos nombres, pero los tengo a todos Por en mi allá. afecto, y Eh, cada uno en su país dejó una huella. Profe, y Me definitivamente, qué pena que la interrumpa allí, no, definitivamente se nota, digamos que esos 60 años de trayectoria, porque usted ha mencionado una cantidad de nombres conocidos por nosotros, y bueno, hablo de mi generación y sé que de las generaciones posterior a la mía, que solamente conocimos porque leímos textos en la universidad de ellos o porque sabíamos que eran los creadores del programa como el papá del profesor Zapata, del programa de la Universidad de La Salle, o porque fueron parte del Archivo General de la Nación, pero digamos que son personas que no alcanzamos a conocer en su momento y que les agradecemos mucho como toda la gestión que hicieron en los años en que estuvieron activos profesionalmente, porque nos han, digamos que, abierto terreno a todos los que hoy podemos ejercer la archivística. Entonces, Nelly, alguien que quiero rescatar es a Fray Alberto Lee López, que era el director del Archivo Nacional en el año 1974. A él se le debió mucho desarrollo de la archivística, el lograr después de los años el nuevo edificio. Y yo lo pongo de ejemplo. Hace unos días di una conferencia en Perú y citaba la legislación del Sistema Nacional de Archivos, la ley de archivos de Colombia. Realmente Colombia logró un desarrollo archivístico por su formación universitaria, mm, por figuras como te he nombrado y las que actualmente son en Medellín: Marta Giraldo, María Cristina Betancourt, Uribe de Manizales, bueno, profesores destacados y que tuve la dicha de conocer personalmente. Realmente eh, a mí me llena de alegría ver todo el camino que recorrió Colombia desde aquel año 1974, que yo viví un mes en misión de asistencia técnica. Uno aprende a conocer, a amar su gente. así es, profe, y le agradecemos mucho porque sí.
La archivística comenzó la formación justamente en los 70 en la Universidad de La Salle como archivística. La de Antioquia, sí, bibliotecología estaba más desde el 56 si mal no recuerdo, pero era muy de bibliotecología. Gracias pues como a todos estos esfuerzos de todas estas personas que usted ha mencionado, hoy tenemos de hecho más universidades formando archivistas. El hecho de que hayan más archivistas ha hecho que hay más personas interesadas en promover leyes en función del desarrollo de los archivos del Y archivista. la asociación con John Las gremios. Cuervo, que lo has entrevistado, querido Sí. amigo, que aprecio muchísimo, está en el grupo de trabajo de asociaciones de archivistas en la ALA. Sí, John Cuervo. Eso hemos tenido muchos profesionales. Tenemos alrededor, justamente esta semana, en una entrevista con el actual presidente del Colegio Colombiano de Archivistas, nos decía que hay alrededor de 14.000 archivistas graduados en Colombia. Mendoza creo que es ¿En dónde, profe? Qué pena. el presidente del Sí, colegio que lo Mendoza. Sí, 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 Mendoza, Dagoberto sí, he Mendoza. Sí. escuchado la entrevista, sí. Y él decía que más o menos somos 14.000 archivistas en Colombia y obviamente pues tenemos muchas asociaciones, además de la Sociedad Colombiana de Archivistas, tenemos el colegio que nos da tarjeta profesional, tenemos otras asociaciones que son regionales, que también hay entrevistas en el canal por cada una de ellas. Y esto ha hecho que a veces así parezca que no hemos avanzado mucho, sí hemos avanzado mucho. La Ley General de Muchísimo. Archivos cumplió 25 años esta semana. Entonces, y eso es un gran respaldo normativo que tenemos los archivistas para poder ejercer. Y Claro que justamente sí. en las tertulias que iniciamos esta semana se hablaba de eso, o sea, no nos quedemos solamente como en la queja, porque realmente hoy tenemos muchos elementos que otros países no tienen. Yo he hecho entrevistas de muchos países de Latinoamérica y no tienen ni siquiera la formación de archivistas. O sea, empezando Exacta. por ahí, ya entran, digamos que de alguna manera perdiendo, porque quiere decir que no hay archivistas graduados, por lo tanto no va a haber gente con el título interesada en que siga creciendo. Son abogados, bibliotecólogos, historiadores, que les gusta el tema de los archivos y digamos que por ahí van gestionando cosas, pero no es lo mismo que hayan archivistas. Entonces, gracias. Es que la formación archivística sistemática y a nivel universitario aparta el intrusismo en nuestra profesión, porque nosotros hemos tenido invasión de historiadores, muchos se han preocupado por aprender, por conocer la teoría. Pero yo me acuerdo una historiadora en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades que como directora de la Escuela de Historia dijo que los historiadores podían organizar los archivos desde el punto de vista histórico. No saben cómo me peleé, cómo podía publicar un folleto con esa información falsa. Entonces, necesitamos muchos más centros de formación archivística. Brasil es un país que tiene 18 centros de formación universitaria, pero piensa en el tamaño que tiene Brasil en América del Sur. Hay zonas que no tienen formación archivística en el Brasil. Ahora Daniel Flores está en Alagoas formando la carrera, o sea, se van creando nuevos centros. Eso es lo que nos hace falta en Latinoamérica, más centros de formación archivística. Sí, pero bueno, yo creo que hemos avanzado, son pequeñas victorias y yo creo que es mucho lo que falta todavía por hacer, pero hay un camino recorrido, profe, y personas como usted han ayudado a que ese camino se haya recorrido y que hoy estemos como estamos. Y que, y yo creo que ya la Gracias, tarea también es de Meli. nuevas generaciones que se preocupen por este tipo de situaciones y participen en este tipo de espacios y promuevan cosas y no esperen que todo se les entregue ya listo. Servido, Sí. exactamente. Hay que construir. Yo siempre digo en nuestra profesión y en toda, hay que sembrar la semilla, regarla. ¿Cuánto demora el arbolito en crecer? Son años. Lo importante es que ese árbol dé frutos.
Y yo estoy feliz porque el árbol que yo desde los 60 estudia, ¿qué desde los 60? Tú sabes que mi cumpleaños es de julio, pero cuando iba a entrar a la primaria, los que nacíamos en julio, teníamos que entrar con 6 años ya cumplidos. Me adulteraron, me pusieron junio, así empecé con 5 años. Nunca dejé de estudiar. Entonces mi árbol es desde que yo a los 5 años empecé a estudiar, empecé a sembrar la semilla que dio frutos maravillosos. Conocerte a ti es uno de los frutos de mi vida. Ay, Y tan linda. espero que se dé la oportunidad de un encuentro presencial en algún lugar del mundo. Yo tengo que ir a tomar mate a Argentina, entonces cuando... Exactamente, tienes que Sí, conocer el mate, el dulce de leche, la empanada argentina, el sí, asado, el bife de chorizo. Bueno, lo que nos caracteriza a los argentinos. Yo, a pesar de ser inmigrante en esta tierra, me siento totalmente argentina, y más que argentina, cordobesa. sí, se le Amo. nota. Córdoba se la conoce como la docta, por ser sede de la universidad más antigua de la República Argentina y la cuarta en Latinoamérica. Más de 400 años de fundación. Entonces, ha sido muy especial. En 1969 hubo un cordobazo en Córdoba, que salió el obrero y el estudiante a la calle. Hay hechos que los vamos a recordar y que marcaron la rebeldía de Córdoba. No te olvides algo muy importante, la reforma universitaria de 1918 fue en Córdoba, reforma universitaria del 2018, el gobierno tripartito. De 1918. 1918, sí, Nelly. Así que tenemos un aire, somos distintos los provincianos que los porteños de Buenos Aires, pero Córdoba se enorgullece por ser rebelde. Sí, y bueno, y eso ha dado buenos frutos, entonces qué Es bueno. cierto, y muchos latinoamericanos han estudiado en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. No, pues, y ahorita que usted mencionaba al profesor Aurelio Tanodi, que como le decía, es uno de los autores que uno lee, pero pues no, lastimosamente, pues no tuvimos la oportunidad de conocer como usted que es discípula, como bien usted se autodenomina discípula del profesor Aurelio Tanodi, a quien también le debemos mucho a Porque me nivel preparó internacional. para ser profesora. Sí, Él puso el objetivo en que yo tenía un potencial y él lo desarrolló. Entonces uno tiene que ser reconocida en la vida. sí. Por eso nombro a María Elsa Fajardo, la doctora Norma Leonor Pavone, que todavía hoy es mi amiga y fue mi profesora a los 18 años. María Elsa Fajardo fue el alma de la escuela. Murió este año Mm, o el año pasado era invierno, el año pasado. pero bueno, Con, me imagino que dejó también muchas semillas que hoy, sí, 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 eso sí, es lo su importante. calidad humana. Eso es lo que las becarias de OEA, Ada Rieta, la profesora de paleografía, me decía que recordaba a Elsa Fajardo, sí. Bueno, profe, vamos a pasar a otro, digamos que a otro tema de su vida, porque su vida tiene muchos escenarios, muchísimos, ¿cierto? Y por acá ya vamos como terminando el tema de la docencia, la investigación y todo esto, que no están desconectados porque obviamente hace parte de su vida, ¿cierto? Pero hablemos un poco del proyecto Interpares, que Ah, sí, maravilloso. Luciana Duranti, querida amiga, que que es la también. conocí en 1995 en Córdoba. Mm, La había conocido en Canadá en el Congreso Internacional de Archivo el profesor Manuel Vázquez, que fue mi alumno. Manuel en Vázquez, serio, yo también lo leí, lo selección has leído. documental, Bueno, fue mi alumno y mi primer jefe de trabajos prácticos. wow. Luciana, en el año 2005 me invitan a Cuba a un seminario.
Y me dice la directora del Archivo General de la Nación que me podían pagar la estadía, pero no el pasaje, 2005. Y le digo a mi esposo, quiero ir a Cuba, José. Y me dice, pero ¿cómo no te pagan el pasaje? Le digo, pero piensa en Cuba, me pagan la estadía. Sí, Y me fui con la directora de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y ahí coincidimos con Luciana Durante. Y estaba el representante del programa Memoria del Mundo. Y Arién González, que trabajaba en la Casa de las Américas, brillante profesional hoy radicada en México, con Mayra Mena Mujica, este, se para en el auditorio después de la conferencia de Luciana y le dice, ¿por qué Interpares? Ya estábamos en el Interpares 2, dices todo en inglés y Latinoamérica. Luciana comenzó una persecuta, como decimos nosotros en español, al representante del programa Memoria del Mundo para lograr fondos para capacitar a Latinoamérica en el proyecto Interpares y difundirlo en lengua española y portuguesa. Fuimos seleccionadas 5 mujeres, de las cuales 4 estábamos en Cuba en ese momento. Aida Luz Mendoza Navarro, de Perú, de Perú, a Alicia Bernard, México. de México, Arién González, de Cuba, Ok. Rosely Rondinelli, que no estaba presente, de Brasil, pero había hecho su tesis de maestría bajo la guía y orientación de Luciana Duranti, y yo como quinta. Y se incorporó Claudia Lacombe del Archivo Nacional. Ellas compartían la beca, con beca del programa Memoria del Mundo. Estuvimos en 2 oportunidades en la Universidad de la British Columbia, en octubre-noviembre de 2005. Piensa que en marzo fue el seminario en Cuba y en octubre ya estábamos tomando clase con Luciana Duranti, con Terry Eastwood, profesores eméritos hoy de la Universidad de British Columbia, para que después en febrero del 2006 estuvimos nuevamente. En marzo del año 2006 nos evaluó en Ciudad de México la UNESCO con lo que habíamos aprendido y cómo estábamos difundiendo en Latinoamérica. Nos felicitaron, hicimos un seminario en el Archivo General de la Nación de México. Yo en el 2006 viajé por la República Argentina difundiendo el proyecto Interpares y en Latinoamérica en las conferencias que daba. Realmente, yo hoy en día estoy en Interpares, inteligencia artificial, como amiga. Luciana me ha dejado como amiga del proyecto. O sea, reconozco que mi formación en documentos digitales, el marco teórico de Interpares, en Interpares 3 tomé como objeto de estudio nuestra obra social universitaria y la presenté en Brasil en un seminario en el Archivo Nacional. O sea, trabajamos mucho las 5 y Aida Luz Mendoza es la representante nacional de Perú en el GERRIBIAU. Alicia Bernal en México es una figura destacada. En el Colegio de México está Arién González. O sea, Claudia Lacombe trabajó muchísimo en el Archivo Nacional de Brasil con Rosely Rondinel en el CONAR. Realmente fue una experiencia maravillosa y de aprendizaje. Tú te imaginas, ya tenía mis años, yo era la decana del grupo, la mayor, Arién era la más jovencita. Vivir a la altura de mi vida en una residencia universitaria. Fue, cenábamos
todas las noches juntas. Aprendí a disfrutar el té con Claudia Lacombe. Yo tomaba café. Aprendí a disfrutar el té. Eh, bueno, volver a la vida de estudiante a la altura de mi vida, piensa, hace 20 años, 19, fue una experiencia maravillosa. Profe, ¿y en qué idioma? Me imagino que fue en inglés toda la En formación que inglés fue. fue Sí. todo. Y ese, Nosotros hablábamos en español ujú, y Rosely hablaba bastante y Claudia con español o portuñol. Nos sí. entendíamos perfecto. ¿Y el inglés es su segunda lengua o pues como usted es Es inmigrante? es mi tercera lengua. Mi lengua materna es el polaco. Ya, Yo nací de padres polacos en Suiza. ya. Mi segunda lengua es el español y la tercera el inglés. Ok, entonces me imagino que también un desafío para usted estar viendo clase en su tercera lengua en otro país. Y Exactamente, pero con un ser maravilloso, excepcional, como Luciana Duranti. Terry Eastwood, que lo recuerdo con muchísimo cariño. A Michael Cook lo tuvimos como profesor que dio una conferencia en la biblioteca. Eh, bueno, Peter McNeill, que está en la Universidad de Toronto, en Canadá. Eh, eh, Seres maravillosos. ok, Y qué otra privilegio. persona que recuerdo mucho es Annelie de la Universidad del, no, Anne Gilligan Sweet de la Universidad de Los Ángeles, de la UCLA, que la conocí en la sección de educadores de archivística. Karen Anderson de Australia, que está en la Universidad de Suecia, ahí se pensionó. No, he cosechado unas amistades tan hermosas, que me enseñaron tanto, tanto. Soy fruto de múltiples aprendizajes. Sí, se le nota, profe, el amor y la gratitud que siente por eso y justamente pues que esta profesión haya permitido compartir esos espacios y conocer tantas personas de diferentes regiones, ¿cierto? Que además el aprendizaje y la riqueza cultural allí es invaluable, es realmente invaluable. Sí, Nel, Profe, ¿y sí. qué recomendaciones le haría usted a de pronto a colegas que quieran hacer parte de Interpares, qué deben hacer? Eh, ¿qué recomendaciones hace, mejor dicho, usted con la experiencia que ya ha tenido con el proyecto? Con el proyecto Interpares, que naveguen el sitio web de Interpares, suben toda la bibliografía, los proyectos. No se puede, la aplicación, Luciana Duranti cuando vino en el año 1995 a Córdoba, enseñaba una ciencia que no podemos dejar de aprender, es la diplomática. Mm. Enseñaba la aplicación de la diplomática a los documentos contemporáneos, porque ella la formación que tiene de su maestro es Elio Lodolini, que tuve la dicha en 1971 de conocerlo en las terceras jornadas de archiveros de Argentina. Fue su maestro, el manual de archivística, Mm. todo docente lo tiene que leer de pe a pa. Y Luciana dice archivística en italiano es archival science, ciencia archivística. Nada más que fue traducido por Anabat, una gran obra, porque no todos leemos italiano. Eh, Entonces, interiorizarse, conocer la diplomática para aplicarla a la preservación de la autenticidad a largo plazo de los documentos digitales. Es fundamental. Así cuando se trabaja en un archivo histórico se debe conocer la paleografía, que es la lectura de los textos antiguos, medievales, o del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. En un proyecto, yo realicé investigaciones personales desde 1970 hasta el año 2000. Y en el 2001 me integré a un proyecto de investigación para elaborar un catálogo
sobre documentación jesuítica en los pleitos judiciales, que la serie se llama Escribanía 1, 2, 3, 4, y se radicaron los jesuitas en Córdoba en 1599. O sea, hay que saber paleografía para para poder elaborar un entender. catálogo. Ese catálogo que lo tenía manuscrito en un estante acá en mi escritorio, lo he llevado este año a la directora del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba para que lo termine. Me faltaron unas fichas de completar del siglo XVIII para ver si les interesa darlo a publicidad. Eh, Ahí fue como integrante. Luego, en el segundo proyecto, en el 2003, fue Córdoba en el proceso de modernización. Me tocó investigar la documentación para el proceso de modernización de Córdoba. Y algo maravilloso, en el 2005 fui directora, la primera archivera, pura archivera, directora de proyecto de investigación, acreditado en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Y logré en el año 2008, 2009, subsidio. Entonces, en el centro de investigación, en el 2008, ocupé un box y compré una computadora y marqué el espacio de los archiveros en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. He sido pionera en muchos aspectos, siempre peleadora, como dice mi marido. De Córdoba, argentinos, ella nos dijo que eso es normal, entonces sí, de ganarse esos espacios con No ha sido revolución. fácil, no ha sido fácil, pero también logré que en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, para nombrar a una persona en el archivo, se exigiera el título de archivero. Y hoy en día la directora del archivo de la Facultad de Filosofía y Humanidad es archivera. Y la Eso suena directora muy- del archivo, la jefa del Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba es archivera. eso O en es, Secretaría de Extensión, Mariela Contreras, que está en Archiveros Sin Fronteras, es la jefa del archivo de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, hemos recorrido de que cuando yo era jovencita decía archivera y me decían bibliotecaria o archiqué, o archiqué, sí. exactamente. O cuando me recibió el ministro de Gobierno en Río Gallegos, con 20 años, una cosita flaca, cabellito largo, escuálida, y dice, yo esperaba una vieja, no una criatura. ¿Qué hago con usted acá? Claro, 20 años Como es el muy joven. estereotipo ya en el año 68 era que en los archivos era gente como yo. No, yo empecé a los 20 años, a los 18 a estudiar. Sí, no, y asocian además pues con una personalidad muy poco amable. Sí, normalmente asocian personas en los archivos de mal genio todo el tiempo, de muchísima edad, aburridos, atendiendo mal y todo esto, pero usted no es para nada, profe, nada de ese imaginario que hay y gracias por ir cambiando también como la representación ante la sociedad que hemos tenido nosotros. Yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos como archivistas. Ahora lo hermoso en Argentina que nos faltaba es que la Universidad Nacional de Buenos Aires ha creado la carrera de archivística. Lo he asesorado el año pasado en el plan de estudio y este año se abrió la inscripción porque tiene que haber archivistas universitarios en Buenos Aires. Nosotros carecemos de ley general de archivos, carecemos de profesionalización, carecemos, no quiero ser la queja ni el lamento, tenemos mucho para hacer por no haber estado la Universidad de Buenos Aires con una carrera de archivística. No había formación universitaria, había terciario
no universitario. Y la investigación se favorece en el posgrado, Nelly. Sí. Nosotros necesitamos licenciatura o bachillerato, como hablan en Brasil, pero necesitamos posgrado. Gracias que tenemos ya maestrías específicas en archivística, pero necesitamos doctores en Ujú. archivística. Ese Sí. es el desafío, porque la investigación se desarrolla en el posgrado. Y la generación, sí, de más conocimiento justamente es en esos espacios. Exactamente. Profe, Nelly, es un gusto conversar con usted. Gracias aquí, por yo creo que esta. aquí nos podemos quedar todo el día hablando porque tenemos muchas cosas de qué hablar, profe, y yo creo que esos 60 años de trayectoria profesional más los otros añitos, yo creo que dan para hablar de muchísimos temas y es muy interesante, la verdad, bastante interesante. Profe, pasemos a otro tema y es justamente, hemos hablado de la ALA, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, que hace parte del ICA y que tiene un grupo, pero ¿usted qué nos puede contar sobre la Red Iberoamericana de Enseñanza en Archivística Universitaria, que es donde usted ha participado más activamente? ¿Qué nos puede comentar sobre esa red? Bueno, la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria se creó con profesores de archivística presentes en el Congreso Internacional de Archivos en Sevilla 2000. Mm. Y yo fui elegida después en, en un CAM, Congreso de Archivología del Mercosur, en el 2001 en Paraguay, como coordinadora. Y dicen que Ribiau existió gracias a Anna Schleicher, porque le dio vida a Ribiau, que es una red iberoamericana de enseñanza archivística universitaria, para saber quiénes somos los que estamos en archivística. Lo que estás haciendo usted, Nelly, difundiendo los distintos profesionales en distintas latitudes de toda la América. Eso es lo que trata de saber, por eso y logramos ser un comité técnico de la Asociación Latinoamericana de Archivos, pero no logramos el apoyo. Con la presidencia de la doctora Emma de Ramón en la Asociación Latinoamericana de Archivos, coincidimos en el Congreso de Archivología del Mercosur en Montevideo, Uruguay, que había una reunión, porque en los congresos de archivología del Mercosur hacíamos reunión de Ribiau. Estábamos, creo que en la octava o novena. La conferencia magistral la dio mi querida amiga, que en paz descanse, Eloísa Belotto de Brasil. Divina maestra, Eloísa Belotto. Es una de las piedras angulares de la archivística en Brasil junto a José Pedro Esposel, que fue un querido amigo, los dos muy queridos amigos. Entonces Emma me dijo, dice, dime Ana, ¿cómo es esto de Ribiau? Y le digo, Ribiau tiene que pertenecer a la ALA, los académicos tienen que estar en ALA. Dice, pero opinan que Ribiau es Ana y sus amigos. Le digo, yo te voy a demostrar, Emma, que Ribiau es más que Ana y sus amigos. Y así fue como en Sevilla 2020 se aprobó la incorporación de Ribiau como el primer y único grupo de expertos de la ALA. O sea que tenemos 5 años de trayectoria en la ALA como grupo de expertos. Hay 9 grupos de trabajos, pero grupo de expertos académicos. Y nunca me voy a cansar de repetir, hay representantes nacionales de países que no los conozco personalmente, fueron recomendados, son 17 países que integran el Consejo Directivo de GRIBEAU. Ahora yo ya los invito
para el 13º Seminario Internacional de Tradición Ibérica en Panamá, 24, 25 y 26 de marzo del 2026, organizado por ALA, la Universidad, la carrera de Archivología de Panamá, que dirige la carrera nuestra querida María Centeno, y el Archivo Nacional. Y vamos a tener el 23 de marzo, día cero, el segundo encuentro de representantes de centros de formación archivística, que el primero fue en Toluca, en el 12º CIATI, cuando festejamos los 50 años de la ALA, en Estado de México. Ribeau tiene, el representante de España era Ramón Alberch, que hoy en día es el coordinador del diplomado en difusión de los archivos. Actualmente el representante de España es José Luis Bonal Sasso, que ha estado muy Ay, sí. vinculado a la Universidad de La Salle. Te los nombro porque han sido a lo mejor profesores tuyos, pero han sido profesores de La Salle. Aida Luz Mendoza de Perú, Carlos Zapata de Colombia. Colombia, María Alejandra Villaranyú y Fabián Hernández de Uruguay. Ahora actualmente Emma de Ramón, que dejó de ser presidenta de ALA, es nuestra representante nacional por Chile. Ana Tobar de Venezuela. Bueno, se me borran los nombres, todo, pero Antes tiene tenemos muy un buena memoria, consejo profe. directivo maravilloso. Lo pueden, entran a Ribeau en ALA Archivos.org, y ahí encuentran el grupo de expertos. El directorio de centros de formación archivística que cada representante nacional ha elaborado. En Bolivia lo tenemos a Freddy Luis Maidana, que fue vicedecano de la Facultad de Educación y Humanidades. O sea, es una pléyade de académicos que lo que han hecho es enriquecer. Y la ALA tiene ahora en este momento 5 diplomados. Y estamos, y María José Bravo de Ecuador, mi querida colega que doy junta con ella clase, se une los años con la juventud. Es ingeniera en sistema, archivera, bibliotecaria, brillante profesional, y damos clases juntas en los 2 diplomados. Eh, y ahora empezó el de acceso a la información. Realmente Ribiau lo fortalecí sin fondos económicos, pero organizando las reuniones en los congresos de archivología del Mercosur. Lamentablemente en septiembre es en La Paz, Bolivia, el Congreso de Archivología del Mercosur, y yo por mi hipertensión a La Paz no puedo volver. Ya estuve 2 veces y la altura no me hizo bien. O sea, espero haberte dado un pantallazo, pero ver quiénes somos en el sitio web de la ALA, Yo voy a dejar el GRIBIAU. enlace. Yo voy a dejar el enlace para quien quiera consultar el enlace que está allí de la ALA, tanto de su perfil profesional que también está allí público, como del grupo, de la red, para ver los profesores que hacen parte de allí, tanto del comité que usted estaba mencionando en representación de cada uno de los países, como también los otros profes que hacen parte también de De este. GRIBIAU, que tú haces Sí, parte de GRIBIAU, sí. estás adherida. Tenemos toda una playa de académicos, y que, por ejemplo, Hugo Carrión, que es miembro adherido, está con un proyecto contigo de Sí, inteligencia artificial en GRIBIAU. O así es. sea, que pueden participar activamente. Y creo que iba a presentar en Barcelona avances del proyecto de investigación, Hugo Carrión. Sí, eso lo tenemos ahí
sobre la mesa, sobre la programación. Y de hecho es un proyecto que también han participado varios archivistas de Latinoamérica contestando una de las entrevistas perdón, una de las encuestas que enviamos como para poder revisar el impacto Jorge también de la Yepes vida. creo que es otro y Raquel Umaña, Raquel los, Umaña de los Costa cuatro, Rica y Jorge Yepes de Ecuador también. De Ecuador. hecho, también hay entrevistas de ellos en este canal. Mejor dicho, es toda la farándula archivística latinoamericana. Usted la ha mencionado acá en toda esta entrevista, profe. Como que no conoce usted casi gente, ¿cierto? Realmente, soy feliz Sí. conociendo y tengo amigos en todo el mundo. Eso puedo notar, la verdad, eso puedo notar. Profe, bueno, hablemos de algo. Usted ahorita estaba hablando un poco sobre el SIDA, que es el Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, em, pero bueno, hablamos pues como de todo el proyecto y quisiera saber qué políticas archivísticas usted puede destacar durante su participación en el SIDA, que usted diga, va, esto impactó positivamente a Latinoamérica en este sentido. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, yo en, perdón, en 1970 comencé a enseñar record management, gestión de documentos. Cuando en 1972 nos visitó Vicenta Cortés, enviada por la OEA para determinar dónde iba a ser, si en Venezuela, si en México o en Argentina, el Centro Interamericano de Formación de Archiveros, me dijo, no, Ana, archivo no es primera edad, archivo no es fase prearchivística. Y yo siguiendo al maestro decía, sí, el, el archivista tiene que estar presente en la creación de los documentos. Y había estado en Estados Unidos, Canadá, San Juan de Puerto Rico, perfeccionándome en record management, en el NARA, en el National Archives and Record Administration, en el Record Center. O sea, eh, logramos combinar en el SIDA la formación anglosajona con la formación europea de Francia, con la teoría de las tres edades, con el ciclo vital de los documentos. Yo publiqué un artículo en 1987 en el Boletín Interamericano, en el Anuario Interamericano de Archivos, sobre ciclo vital de los documentos. Considero que fui pionera en el record management en Latinoamérica y los españoles comenzaron en el 80 a hablar del ciclo vital de los documentos y Vicenta hizo un giro de 360 grados. Persona de mi amistad que quiero muchísimo, que en paz descanse. Pero figuras o doña Antonia Heredia Herrera, que la sigo en su precisión con el lenguaje. Yo como ella, lo primero que hago es ir a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, la precisión en la terminología. No logramos homologar los términos. Por ejemplo, calendario de conservación, tabla de Tablas conservación, de retención, de calendario de eliminación. descarte, bueno, un montón de no, pero algún día llegará. Ya estamos con el desafío de Record in Context, Ujú. cuando todavía hay archivos que no han aplicado las ISAT-G o el ATOM para hacer la descripción digital de los documentos y la preservación. O Ah, ah, sea, creo que, como te decía, el espíritu archivístico anidó en la Argentina, en Córdoba, profe, irradió sus saberes, sí, ahí, porque lo, bueno, con relación a la ISASG y Atom, y de hecho ISAR CPF, voy a hacer la propaganda aquí para que vean el video de la profesora Mayra Mena Mujica, que usted ahorita la mencionó, porque ella también para el canal presentó el proyecto que se está desarrollando en el Colegio de México, muy interesante aplicando todo eso este sistema Atom y aplicando obviamente estas normas. Internacionales de descripción archivística que son bastante interesantes y es muy bueno porque es ver la teoría aplicada.
O sea, es la práctica. Brillante, Sí, porque Nala presentó el proyecto del Colegio de México, brillante en un curso, brillante profesional Mayra Mena Mujica, que estuve con ella en octubre en México, en Ciudad de México, ella también conferencista sí, en la muy, EMBA, en la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía. Ellos hablan de archivonomía en sí, México. ahí viene el tema del lenguaje que ahorita estábamos El hablando lenguaje, la justamente. normalización, Sí, y el sí, español queridas amigas. es muy complejo. Profe, muy sorprendida porque usted dice que en los 70 comenzó con todo esto de records management en Latinoamérica, cuando sabemos que esto surgió en los 60 con Theodore Schellenberg acá en Estados Unidos. O sea, fue muy reciente No, surgió en la década en los 50. de los 30 con Philip Ah, Cook y se profundizó en los los, 40. sí, La pues, Segunda Guerra Mundial provocó en Estados Unidos una avalancha de documentos. por Entonces eso, ellos se dieron cuenta que el archivero no podía estar situado en la tercera edad de los documentos a la espera de que los transfirieran al archivo histórico, que había que garantizar su presencia en el ciclo vital de los documentos. sí, ya, de acuerdo. Teodoro Schellenberg estuvo en la Argentina. Yo tengo un manuscrito original de Teodoro Schellenberg que encontraron en la biblioteca de Perth, Australia. Tengo un incunable de la Oh archivística my God, en sí. mi biblioteca. Oh my Karen God. Anderson me dijo, está en español, es para ti, Ana. No sé a dónde depositarlo. Esa es una inquietud te dejo a ti. Sí, De me lo puede Teodoro mandar Schellenberg, para acá, para mi casa. dactilografiado, un los antecedentes de su libro Técnicas Descriptivas de Archivo. Sí, sí, Que ya recuerdo. decía Schellenberg, los archivos deben reflejar el principio de procedencia. Y ya recuerdo que el texto que estaba pensando que era el 60, pero no era el 56, son los archivos modernos de Teodoro Shelley, Claro, fue en la década de los archivo, 50. claro que Sí, sí. que 61 fue el manual de archivología de Aurelio Tanodi. sí, es que ya uno comienza a entender muchas cosas, porque lo que le digo, uno en la universidad lee textos que los profesores, de acuerdo como con las temáticas y los cursos, nos ponen a leer para poder hacer los trabajos, pero ahora usted está contando aquí toda la historia y como sabemos, la historia individual construye y teje la historia colectiva, entonces su historia no está aislada de todo ¿Quieres esto. que te cuente una anécdota, Nelly? Claro que En sí. 1975, cuando fui al Archivo Nacional de Washington, me encontré con un gran conservador del Archivo Nacional, el doctor Jorge Ulibarri, especialista en temas de Latinoamérica, hablaba español perfecto y estaba con un gran problema. 1975 se declaró el Año Internacional de la Mujer y no encontraba ningún encabezamiento en las series documentales que hablara sobre la mujer. Así que estaba recorriendo los anaqueles para encontrar documentos conmemorativos de la mujer. Mira cómo estábamos invisibilizadas. 1975, Archivo Nacional de los Desde la Estados descripción. Unidos. Ahí la importancia de un trabajo de descripción inclusivo, ¿cierto? Que Esa, justamente, y de sí, equidad de género. sí, bastante interesante. No, profe, podemos hablar aquí de mil cosas al tiempo. Yo estoy feliz, yo sé que va más de una hora de la entrevista, pero la verdad estoy feliz y sé que muchas personas van a llegar hasta el final porque están muy interesantes todas estas cosas que usted nos está contando. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta, que no sé si será la última, ya vamos viendo, y es, cuéntenos un poco sobre su más reciente proyecto relacionado con su archivo personal, que eso también fue algo genial. Yo me escuché el audio y estuve revisando pues parte de los documentos que están allí, porque además de su vida ser bastante interesante por todo el tema de inmigración desde Suiza, llegar a Argentina y bueno, todo lo que usted ya nos ha contado durante el transcurso de esta conversación. ¿Cómo fue todo ese proyecto no de crear, porque su archivo ya estaba, es más bien como de ponerlo a disposición del público, ¿cierto? Y sobre todo porque hay datos personales y es utilizar las tecnologías.
Eh, Cuéntenos quién la apoyó, cómo surgió este proyecto, por qué lo hizo, que también es muy importante que acá lo conectemos con un tema que estábamos hablando antes de grabar, y es el reconocimiento en vida de toda la, digamos que la dedicación y el compromiso que usted ha tenido, en este caso, pues con esta ciencia no emergente, con la No aclaración. emergente, no. Sí, y cuéntenos entonces cómo surgió esto y dónde yo voy a dejar el enlace allí también para que lo consulten. Mira, Nelly, esto surgió de 4 egresadas de la Escuela de Archivología: Noelia García, Mariela Contreras, Mariana, que quisieron poner en la web mi archivo personal. Lo maravilloso que este proyecto tuvo un apoyo económico muy grande de la Fundación Williams, la Fundación Bunge y Born, les dio dinero, pudieron comprar el escáner, la computadora, y llegaron acá a buscar las cajas que están arriba de la biblioteca y se llevaron biblioratos, cajas para poner mi archivo personal. Me parece un poco de ego hablar sobre esto, pero lo valioso es que fue un archivo. Otro proyecto que ganó en la Fundación Williams fue el archivo personal de un gran escritor, perdón, Mujica Lainez, autor de Bonanzo. Eh, y que una archivera hayan elegido a un archivista para guardar en la web su archivo personal, realmente me llenó de satisfacción que ellas pudieran lograr de la red de archiveros graduados de Argentina, en el Centro de Documentación de la Mujer, un archivo personal de un archivista. Eso es lo valioso. No que sea Johanna Schleicher, sino de un Lo que archivista, representa. una profesión humilde, poco reconocida muchas veces, hoy mucho más reconocida y actual, pero que todavía necesitamos decir quiénes somos y qué hacemos, y que estamos enfrentando el desafío de la preservación digital. Entonces, lo valioso es que lograron un subsidio económico para hacer este proyecto. Entonces venían, se llevaban todos mis antecedentes de concursos docentes. Tú sabes que como docente en la universidad pública uno tiene que concursar cada tantos años. Alicia Casas de Barran ha estado como miembro de mi tribunal de concurso en este siglo, que es miembro de honor de ALA también del Uruguay. Entonces, eso es lo valioso de poner en el tapete, en la web, el archivo personal de un archivista, hecho por archivistas. Es que por todos lados, por donde uno lo mire, es de admirar, valga la redundancia. Sí, es de admirar y de reconocer por lo que usted dice, que fue a través de una beca y que es la primera otorgada a un archivista y sobre todo que sea en vida, que eso es lo que me parece más relevante de toda esta situación y que sea un proyecto realizado por archivistas, para un Claro, archivista. O sea, es súper. exactamente, las Sí. 4 archivistas, Es sí, Nelly. súper enriquecedor. Profe, bueno, y háblenos un poco sobre ese reconocimiento que está a sus espaldas. Ah, ese Sí, ese. es el trofeo que me entregó la Asociación Latinoamericana de Archivos el año pasado en la Asamblea General en Uruguay, cuando me designaron miembro de honor. Realmente, ustedes saben que no pudo asistir, no me dejaron subir al avión, tenía el brazo en cabestrillo porque tuve un cuerpo extraño en el hombro y hacía 4 días que me habían operado y no tenía certificado médico. A las 5:30 de la mañana iba a estar 48 horas en Montevideo y me dieron un formulario a llenar para mandar a Buenos Aires y que el médico de Buenos Aires me autorizara a viajar. Dios. Perdí el pasaje que había comprado, tenía la estadía en Uruguay, pero me quedó
el premio de la ALA. Y ahí está la banderita que dice ALA. ¿La alcanzas a ver, Claro que Nelly? sí. Sí, Eh, ALA, yo soy fanática de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Rescato la gestión de la doctora Emma de Ramón Acevedo como presidenta. Le doy la bienvenida a nuestra actual presidenta interina, Alejandra Salazar, de Ecuador, que es la directora del Archivo Nacional de Ecuador, y quiero tener presente a alguien que me apoya muchísimo en todo, que es Marco Enríquez, el secretario ejecutivo de la ALA. Mi cierre es en reconocimiento a ellos que dieron el espacio a Ribiau que se convirtiera en G. Y sí. que hoy en día, además, que soy fellow del Consejo Internacional de Archivos del año 2023 en Abu Dhabi. Realmente puedo descansar en paz. Mis cenizas no serán homenajeadas porque he sido homenajeada en vida, que es lo importante. Pero yo creo que también van a ser homenajeadas, profe, sus cenizas, eso no le quepa la menor duda. Pero Pero no lo voy a vivir. es verdad, eso es cierto, y No por sé en eso, qué dimensión estaré en él, sí, pero siempre la llama estará prendida en el campo archivístico. eso no le quepa la Un menor campo duda. de luchas, Sí. pero que tenemos un capital no solo económico, sino cultural, simbólico, que nos permite ocupar nuestro espacio en el campo archivístico y defender nuestra profesión. Así es, profe. Profe, me siento muy feliz de haber tenido este espacio con usted. Yo soy la más, digamos que la más honrada y beneficiada que No, usted. no, soy yo la feliz. Estoy contentísima de haber compartido. Es como si estuviéramos por medio de un tico tomándonos un Sí, cafecito. Hemos conversado totalmente desestructuradas. Ha habido preguntas, pero con la mayor espontaneidad. Espero que, y te agradezco profundamente esta oportunidad de llegar a todos los estudiantes, egresados, público en general, que se interesen qué somos, qué hacemos los archivistas. Hacemos mucho, preservamos la memoria de un país, la nacionalidad. Garantizamos la transparencia conservando las pruebas, los testimonios. Eh, entonces, estudien archivología sí, y que no se se creen muchas más carreras. Así es, profe. Y me alegra mucho haber tenido este espacio y que quede acá para la posteridad. No sabemos si para la eternidad, pero sí para la posteridad, porque no sabemos el tema de las tecnologías que va a pasar de aquí en adelante, pero al menos es un documento, este video es un documento que va a estar disponible 24/7 por cualquier persona que tenga una herramienta tecnológica y acceso a Internet para verlo. Entonces me alegra que em, podamos, como, ahorita se me fue la palabra y de hecho es muy archivística, pero que podamos grabar toda esta conversación y tenerla aquí para que pueda ser consultada por muchas personas de forma simultánea, de forma sincrónica, en cualquier lugar del mundo. Aquí se desdibujan todas las barreras de tiempo y espacio y que esto sirva para generar también más conocimiento y generar sobre todo más ganas, ¿cierto? Más sed de conocimiento por parte de nuestros colegas para seguir haciendo muchas cosas que hacen falta, teniendo en cuenta y reconociendo todo este camino que ya se ha recorrido gracias a personas como usted, que yo sé que hay muchas en Latinoamérica y justamente este espacio del canal es para eso, como vamos a reconocernos, vamos a encontrarnos, vamos a mostrar lo que se ha hecho y que quede disponible y público, ¿cierto? Que no quede por allá ni físico solamente en un anaquel de una biblioteca o de un archivo personal, sino que se le pueda hacer difusión, que finalmente es, digamos que uno de los grandes objetivos que tienen los archivos, que la gente pueda acceder a la información. Entonces,
Yo como archivista, digamos que este es mi proyecto archivístico y es conocer, Contenido archivístico, sí, contenido contenido archivístico, archivístico. generar contenido archivístico. Y eso tiene que ver con los archivistas, tiene que ver con muchas cosas, no solamente pues en un tema profesional, pero que quede aquí disponible para todo lo del que quiera acceder a esta información. Yo soy la más beneficiada de todos porque yo a todos les digo, yo sé que soy la única persona que se ha visto todas las entrevistas porque las he vivido. No solamente pues no me las he visto, las he vivido y además de eso hay mucha información que no queda registrada, que son esas conversaciones previas y a veces conversaciones posteriores y me enriquezco muchísimo con todo. Entonces, digamos que ese es mi salario emocional con este trabajo que hago con todo el amor del mundo, porque es algo que enriquece muchísimo mi ser, no solamente pues quién soy profesionalmente, sino mi ser y agradezco profundamente la existencia de personas como usted propio. Entonces, gratitud Muchas infinita. gracias. Muchas Bien, gracias, Nelly. Muchas gracias. Y adelante en este recorrido. Tienes la juventud para construir mucho más cada día. Te deseo el mayor de los éxitos en todos los aspectos, el personal, el profesional, el humano, y que logres cumplir tus metas y tus sueños, tener proyectos. así es, profe. Muchísimas gracias. Gracias. El sentimiento es mutuo, por supuesto.